Buenas noches para todos. Vamos a tratar de dar un enfoque muy claro, corto, pero sustancioso de lo que es la fibrilación auricular. De esto pues todos los días se escribe, todos los días hay más cosas, no terminamos de conocer ni siquiera la fisiopatología, pero debemos estar pues al tanto y al día con las guías y con las publicaciones pues que tengan pues buen rigor científico para tomar en cuenta lo que debemos hacer con esta entidad, con nuestros pacientes. Entonces vamos a revisar eh, el siguiente tema. Este tema pues lo traté de revisar de algunos artículos que me parecieron pues de gran relevancia con relación a pues sobre todo al tipo de publicación y al tiempo pues más cercano posible, como son las guías pues europeas, ¿sí? Está la versión en español y la versión en inglés. ¿Por qué puse las dos? Porque cuando se pone uno a leer la de español se da cuenta que hay algunas traducciones muy mal hechas, entonces nos toca irnos a la de español. La recomendación que me hicieron fue que siempre pues las guías tratáramos de hacerlas siempre en español, entonces pues por eso les pongo las dos, pero eh, les enviaré pues los dos textos para que los revisen. Estas son unas guías del New England de ahora del 2021 también, y otros artículos pues, relacionados con los anticoagulantes. Bueno, esto es lo que debo hacer con un paciente con fibrilación auricular. Entonces, si yo me reviso esta diapositiva, prácticamente es todo lo que tengo que hacer, está aquí, ¿sí? Primero debo confirmar que el paciente realmente tenga una fibrilación auricular, ¿sí? Ante la sospecha de la misma debo caracterizarla. Aquí tenemos las 4 S, donde nos invitan a evaluar el riesgo de ACV del paciente, donde nos invitan también a mirar la severidad de la patología que está cursando ese paciente en este momento, ¿sí? La severidad también de con relación a la carga pues comórbida que tiene, y nos invitan a hacer el tratamiento basados en este ABC, ¿sí? Anticoagular el paciente, evaluar los síntomas y poderlos controlar y tratar las comorbilidades, manejar estas comorbilidades que son de las que más afectan y se vuelve un círculo vicioso. El paciente puede haber desarrollado fibrilación auricular por una comorbilidad específica, ¿sí? Sin embargo, esta persiste y se sigue dando si uno no trata de frenar esto en algún sitio. Y nos hablan de cómo cuando voy a empezar a anticoagular el paciente, debo evaluarlo para identificar el riesgo de que haga ACV por medio del chat-BAS, ¿sí? Y también nos invitan a evaluar el riesgo de sangrado que tiene ese paciente una vez decidimos anticoagularlo. Y luego, pues, escoger el anticoagulante pues, más apropiado para el paciente. Cuando hablamos de los síntomas, el control de los síntomas es para mejorar la calidad de vida del paciente también, evaluar también cómo vamos a hacer el control del ritmo y el control de la frecuencia, ¿sí? Y bueno, y aquí en comorbilidades también nos hablan del estilo de vida del paciente, ¿sí? De estimular el ejercicio, reducir el consumo de alcohol, reducir el consumo de tabaco, que como vamos a mirar son uno de los factores pues, que tenemos que tener presente para evitar pues, esta perpetuación en el paciente o poder hacer la prevención pertinente. Pues se acabó la presentación. Eso era todo lo que teníamos para mirar. Sin embargo, cuando ya hemos visto el tema, lo hemos leído, eh, lo hemos saboreado, ¿sí? Probablemente con esta diapositiva anterior es lo único que necesitamos para poder enfrentarnos a un paciente con fibrilación auricular. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir por pasos, ¿sí? Y vamos a hablar de algunos apartes como son qué es la fibrilación auricular,
cuáles son los factores de riesgo para presentar fibrilación auricular, cuáles son los factores precipitantes agudos para fibrilación auricular, cuál es la prevalencia y la incidencia de la misma, cómo se clasifica, cuál es la fisiopatología, cuál es la presentación clínica de un paciente con FA y cómo se realiza el cribado de un paciente con FA. Después de realizar esta parte inicial, pues nos vamos a vamos a seguir con esta evaluación de con qué vamos a anticoagular el paciente, con qué vamos a controlar el ritmo y con qué vamos a tratar de controlar la frecuencia. Entonces, ¿qué es la fibrilación auricular? Es una taquicardia supraventricular, ¿sí? Con una actividad eléctrica descoordinada, donde hay una contracción auricular ineficiente, y la característica es esta precisamente, donde vemos unos RR variables irregulares, ¿sí? Donde hay una ausencia de ondas P y hay una activación auricular irregular. Los términos usados actualmente en fibrilación auricular, tenemos dos muy importantes, que son la fibrilación auricular clínica, el ARE o fibrilación auricular subclínica. Entonces, en cuanto a la fibrilación auricular clínica, es aquella fibrilación que es sintomática o asintomática, pero que la puedo documentar por un electrocardiograma de superficie, ¿sí? El registro del electrocardiograma mínimo requerido para establecer el diagnóstico de fibrilación auricular es que sea de 30 segundos o el trazado completo de un electrocardiograma de 12 derivaciones. Ahora, cuando hablamos de fibrilación auricular subclínica, se refiere a esas personas que no tienen síntomas, ¿sí? Con fibrilación auricular que no ha sido detectada previamente en un electrocardiograma, y estos pacientes pueden tener un ARE inicialmente. ¿Qué es un ARE? Es un ritmo rápido auricular, ¿sí? Que no es diagnóstico en ese momento, ¿sí? Y si a ese paciente se le hace un electrocardiograma, ese paciente puede que no presenta en el área fibrilación auricular. Es uno de los pacientes que tenemos o que nos reportan en el Holter como taquicardias sinusales, ¿sí? Pero no se comprometen con que sea una fibrilación auricular porque el trazado no tiene la cantidad de tiempo necesario para definir que sí es una FA. Entonces ese ARE, que son esos ritmos auriculares rápidos, los puedo encontrar. Sin embargo, debemos hacer una evaluación de ese paciente porque nos podemos, si hacemos unos trazados con más tiempo, ¿sí? Cuando pedimos los Holter de 72 horas, o bueno, sobre todo esto, o ahorita vamos a mirar otra forma de hacerlo, vemos que encontramos ritmos auriculares que corresponden a fibrilación, a flutter, ¿sí? Entonces aquí es donde podemos decir que ese paciente no tenía síntomas, ¿sí? Que no había detectado previamente en los electros que le habían hecho una fibrilación auricular. Sin embargo, le habían podido detectar en algunos momentos ARE, que eran ritmos rápidos de la aurícula, pero que en un momento dado se le pudo detectar la fibrilación auricular. Paciente totalmente asintomático. Aquí es donde encontramos gran dificultad, porque estos pacientes que tienen esa fibrilación auricular subclínica y que no tienen síntomas, una de las dificultades es se hace o no se hace tratamiento, ¿sí? Incluso las guías europeas refieren y son muy enfáticos en decir que hay dos estudios que están próximos a salir donde van a evaluar esa respuesta del paciente que tiene la FA subclínica a un tratamiento pues instaurado. Mientras la FA clínica es sintomática o asintomática, pero en el electrocardiograma vamos a ver una fibrilación auricular con este ritmo de FA más de 30 segundos, o visto también en las electros de 12 derivaciones. Vemos aquí, por ejemplo, esto es lo que me refería con el ARE, que son esos ritmos auriculares rápidos. Cuando ocurre esto, lo podemos ver, por ejemplo, en estos pacientes que tienen dispositivos cardíacos electrónicos implantables
o que tienen monitores cardíacos insertables, desfibriladores automáticos, implantables, bueno, como quieran llamarlos. Entonces, cualquier dispositivo de estos me puede evidenciar un ARE en algún momento, ¿sí? Que son esas frecuencias auriculares rápidas en un paciente que no tiene síntomas y que apenas está en estudio. Ese paciente le debo hacer un electrocardiograma, ¿sí? O un Holter donde se demuestre, ¿sí? Que efectivamente hay ritmo de FA, y para poder definir que ese paciente tiene una FA debe verse o en un electroconvencional de las 12 derivaciones, o que dure los 30 segundos, como les decía anteriormente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar FA? Entonces tenemos factores por la edad, por la etnia, por el sexo masculino, ¿sí? Factores genéticos y otros asociados también, como es el paciente que tiene falla cardíaca o enfermedad arterial coronaria o enfermedad vascular, como aterosclerosis o alteraciones de tipo dislipidemias, o aquellos pacientes que tienen una intensa actividad física, los consumidores de alcohol, de los fumadores, los obesos, los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño también, lo vemos con regularidad, los poposos, ¿sí? Los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias, la misma enfermedad renal crónica, la prediabetes, la hipertensión, ¿sí? Enfermedades de las valvulares, la falla cardíaca. Entonces, todos estos son factores de riesgo para que un paciente presente fibrilación auricular. Entonces, nos ponemos a mirar, pues casi que todos los pacientes que vemos a diario podrían ser unos pacientes con patologías de alto riesgo para FA. Por eso la invitación es siempre estar atentos a cualquier trazado pues, electrocardiográfico que no nos deje satisfechos, sobre todo en esas taquicardias auriculares. Lo ideal es que realicemos una evaluación más exhaustiva, porque esos pacientes podemos estarnos enfrentando a una FA subclínica, y la FA subclínica tiene una connotación, y es que tiene un pronóstico peor que la FA clínica, porque probablemente pase más tiempo haciendo daño en ese corazón y las consecuencias pues son más funestas. ¿Cuáles son entonces los factores precipitantes para una FA? Entonces no es raro ver un paciente que de pronto presente o debute con una FA en contexto de neumonía o en un postquirúrgico, que serían los más comunes, o este paciente que hace un infarto agudo de miocardio y presenta la FA, o el embolismo pulmonar, la tirotoxicosis o la intoxicación alcohólica. Son estos algunos factores pues, precipitantes agudos. ¿Cuál es la prevalencia y la incidencia de FA? Vemos en este diagrama cómo la prevalencia global de la FA en el mundo es de 43.6 millones de individuos para el 2016, ¿sí? Y nos dan las tasas globales de prevalencia de FA estandarizadas por cada 100.000 individuos, donde las zonas de rojo corresponden a mayor a 900 individuos por 100.000, pues 900 con FA por 100.000 personas, donde las zonas en naranja son 700, 899, y nosotros estamos aquí en la zona de amarillo junto con Centroamérica. Vemos estas donde estamos entre 600 y 699 por 100.000 individuos. El riesgo de la FA a lo largo de la vida es de 1 por cada 3 individuos, y es mucho más frecuente en varones, y nos damos cuenta cómo a partir de los 60 años más o menos, la incidencia acumulada se va dando con mayor razón, y vemos esta presentación, cómo se da más en varones, y además vemos también que el incremento de la FA a lo largo de la vida, además de la edad, como vemos acá, tiene mucha relación con el riesgo acumulado, y el riesgo acumulado es tener factores de riesgo, ¿sí? Que nos van potencializando, digamos, la presentación de esta FA en los pacientes mayores de 60 años. Este es un cuadrito donde vemos los casos de FA proyectados pues, para el 2060,
¿sí? En los diferentes grupos poblacionales mayores de 65 años, de 65 a 79 años y mayores de 80 años. ¿Cómo se clasifica la FA? Entonces tenemos que estos son los diferentes patrones de fibrilación auricular. Tenemos la fibrilación auricular diagnosticada por primera vez, la paroxística, la persistente de larga duración y la FA permanente. Esto lo podríamos leer, pero pues vamos a ver algo un poquito más gráfico para recordarla. La de primera vez es esa fibrilación auricular que se le detectó a este individuo el 9 de este mes, ¿sí? No había sido diagnosticada antes y esta de primera vez es independiente de la duración o de la gravedad, simplemente por no haber sido diagnosticada antes y presentarse ese día, pues se diagnostica como una FA de primera vez. Cuando hablamos de FA paroxística, es esa FA que se presenta, ¿sí? Y revierte espontáneamente, ya sea porque aquí se le hizo una intervención al individuo, pero tiene una característica, es que esto se debe dar en los primeros 7 días. La FA persistente se manifiesta ya por más de 7 días. En este calendario vemos cómo estos episodios siguen y revierten ya por una intervención farmacológica o eléctrica. La diferencia con la anterior es la duración, ¿sí? La FA persistente de larga duración, vemos en este calendario todos estos meses, ¿por qué los tenemos todos señalados? Porque esta persistente de larga duración es la que continúa por más de un año tras adoptar pues, una estrategia para control de ritmo. Y la FA permanente, ¿sí? Es igual a la anterior, pero ¿qué sucede aquí? Acá no se adoptan medidas para restaurar o mantener el ritmo sinusal, es más una actitud terapéutica del médico y el paciente donde se decide intervenir, donde se decide no intervenir y en el momento en que deciden intervenir este paciente ya se convierte en una FA persistente de larga duración, ¿sí? Porque acá tenemos una intervención de la misma. Entonces, estos son los patrones de FA diagnosticada por primera vez, ya nos queda claro la paroxística menor de 7, la persistente más de 7 días, ¿sí? La persistente de larga duración más de un año y la permanente es aquella que también dura más de un año, pero donde no se decide no hacer ningún tipo de intervención y que si hacemos algún tipo de intervención acá, pues se va a convertir en una persistente de larga duración. Bueno, hay unos términos que no se deben emplear para el tema de fibrilación auricular y es la fibrilación auricular aislada, valvular o no valvular, no se usa ya este término, ni tampoco el término de fibrilación auricular crónica. ¿Cuál es la fisiopatología de la fibrilación auricular? Recordemos pues las aurículas, en ellas está el sustrato eléctrico, ¿sí? Para el desarrollo de la FA. ¿Y por qué se da esa FA a ese nivel y en su entorno? Por las anormalidades en los miocitos, por los cambios estructurales, incluyendo la fibrosis. Y la extensión y la severidad de esas anormalidades, ¿qué pasa? Aumentan a medida que aumenta la edad del individuo. Aquí vemos pues los mecanismos de iniciación y de persistencia de la fibrilación auricular y los perfiles que se van a generar dependiendo de lo que sucede en estas venas pulmonares y en la aurícula. Entonces vemos cómo se generan bueno, vamos a reconocer el gráfico antes de hablar un poco de eso. Entonces los mecanismos de iniciación, la anatomía pues atrial, ¿sí? Y aquí vemos es el sustrato pues y el manojo de músculos donde se está desencadenando toda la situación. Entonces vemos cómo a nivel atrial, ¿sí? Encontramos, o a nivel también de las venas pulmonares, encontramos unos focos ectópicos, ¿sí? Donde van a generar este tipo eh, de electricidad y me pueden generar pues estas fibrilaciones auriculares paroxísticas donde se activan y se desactivan espontáneamente. Aquí vemos cómo estos focos
van generando también remodelación y fibrosis, y cómo esta perpetuación de la misma situación genera disparos mayores en más sitios, ¿sí? Desencadenados por esa fibrosis generada, y esto nos va a generar estos perfiles clínicos, que son los que acabamos de ver en la clasificación. Entonces recordemos, la paroxística ocurre entonces por episodios que terminan espontáneamente, usualmente duran horas o días, ¿sí? Y los disparadores usualmente se localizan donde, en esas mangas musculares a nivel de las venas pulmonares. La persistente entonces se mantiene hasta que es interrumpida mediante la cardioversión eléctrica o farmacológica, y se asocia más con fibrosis auricular. Se desencadena, o bueno, su desencadenante puede estar localizado a nivel de las venas pulmonares, pero favorece su persistencia, lo que les decía, los cambios estructurales y electrofisiológicos, y ese aislamiento, aquí el aislamiento de esas venas pulmonares puede prevenir la recurrencia. Sin embargo, pues no es el mejor mecanismo para controlar. Teniendo en cuenta también la fisiopatología de esa fibrilación auricular, hay que recordar que hay esos factores de riesgo que están causando alteraciones auriculares complejas, los podemos evidenciar fuera de la fibrosis, pues, que veíamos ahorita, también en episodios de hipocontractilidad, o la infiltración grasa que se genere a nivel del tejido cardíaco, la inflamación misma, la remodelación después de una isquemia, por ejemplo, la disfunción de los canales iónicos, la inestabilidad del calcio. Todo esto me facilita también es la hipercoagulabilidad, y la fibrilación auricular aunada a la hipercoagulabilidad y a todos estos mecanismos fisiopatológicos de remodelación van a generar que el paciente tenga riesgo de hacer ACV. Por lo tanto, estos pacientes pueden llegar a tener deterioro cognitivo secundario o inicial, incluso demencias, depresión. La calidad de vida se va alterando. Son pacientes que son hospitalizados frecuentemente y se incrementa la mortalidad. La fibrilación auricular genera todo esto, pero no solo ella, sino toda la comorbilidad relacionada con la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, o la preservada, que se puede generar también por este círculo que les nombraba anteriormente. ¿Cuál es la presentación clínica de un paciente con FA? Resulta que los pacientes con FA pueden presentar distintos síntomas, pero entre el 50 y el 87% son asintomáticos al principio. Lo que les decía anteriormente, que el pronóstico es menos favorable cuando ese paciente es asintomático, que puede corresponder pues a la FA subclínica. Bueno, la presentación clínica, aquí la vemos un poquito pues más gráfica. Entonces tenemos que puede ser asintomático o silente, y este paciente puede tener estabilidad hemodinámica, ¿sí? O el paciente puede estar sintomático. ¿Con qué síntomas? Palpitaciones, ¿sí? Disnea, fatiga, puede estar presentando dolor precordial, poca tolerancia al ejercicio, mareo, síncope, trastornos del sueño, ¿sí? Estar hemodinámicamente inestable, esos pacientes que se presentan con síncope, y vamos a mirar que lo que está desencadenando todo esto es una FA o una hipotensión o insuficiencia cardíaca aguda con edema pulmonar, isquemia miocárdica, shock cardiogénico. Eso puede ser, pues vemos que es un abanico de síntomas que me pueden estar se me pueden estar generando simplemente porque el paciente hizo una FA o de novo, o, o cualquiera de estos incluso puede generar también una descompensación de una FA que previamente tiene el paciente. Las palpitaciones, la disnea y la fatiga son los síntomas más frecuentes.
Y otros síntomas que pueden presentar estos pacientes son alteraciones, como les decía, del sueño o síncope. Y estos pacientes que tienen la FA paroxística presentan más síntomas, hasta en un 80%, que los pacientes que tienen una FA permanente, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto? Porque ocurre un proceso de descompensación más agudo. Este paciente ya está como más acostumbrado a toda la alteración rítmica que tiene ese corazón, y por eso pues probablemente no nota esos o no son tan fuertes esos síntomas. Sin embargo, estos pacientes que tienen FA permanente reportan disnea, fatiga e intolerancia al esfuerzo, que son los síntomas más llamativos de este tipo de población. Los síntomas pueden estar relacionados con afecciones concomitantes no tratadas, ejemplo, hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca. Por eso vemos que el abanico de síntomas es grande para estos pacientes. Ictus o embolia sistémica, el riesgo anual de ictus relacionado con FA depende de qué, de las comorbilidades que tienen. Y el ictus cardioembólico relacionado con FA generalmente es grave, ¿sí? Y además de ser grave, recurrente, y generan estos pacientes discapacidad permanente o incluso llevarlos a la muerte. En cuanto a la fibrilación auricular y la disfunción del ventrículo y la falla cardíaca que tenemos, que el paciente que tiene falla cardíaca y una FA paroxística tiene una prevalencia del 33%, la falla cardíaca y la FA persistente del 44%, la falla cardíaca y la FA permanente del 56%. La incidencia de un paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida y preservada fue 2 veces mayor en esos pacientes que presentan fibrilación auricular que en los pacientes que no tienen fibrilación auricular. Entonces vemos cómo esta nos puede llevar a esta situación, y también las mismas fallas cardíacas desencadenadas por otros eventos nos pueden llevar a que el paciente haga FA. La FA ha sido más relacionada con la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿sí? Y cuando vemos estos pacientes y hacemos un análisis de los péptidos natriuréticos, vemos cómo se encuentran elevados. Esto nos refleja pues la coexistencia de la FA con la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. En estos pacientes vemos pues que se hospitalizan también, que la calidad de vida se desmejora y el estado funcional también decae. A nivel mundial se reportan hospitalizaciones más frecuentes cada vez por FA, y las causas más comunes de hospitalización de estos pacientes con FA son las cardiovasculares, las no cardiovasculares en un 43%, las cardiovasculares en un 49% y las hemorragias en un 8%. El 60% de esos pacientes con FA deterioran la calidad de vida y se deteriora también la tolerancia al ejercicio y pueden presentar síntomas incapacitantes. Y esto se da peor en las mujeres y en pacientes con comorbilidades. Y también se asocia toda esta situación a mayor carga de ansiedad y depresión. Vemos acá los resultados relacionados pues con FA, cómo estos pacientes terminan haciendo el ictus, la disfunción del ventrículo izquierdo y derecho, el deterioro cognitivo, la depresión, ¿sí? Y las hospitalizaciones. ¿Por qué se da? Pues los mecanismos son diversos. La mortalidad pues se incrementa por las fallas cardíacas, el mismo ictus. El ictus se incrementa en el paciente con FA por los ateromas y la comorbilidad. La disfunción ventricular se incrementa en la FA porque esas mismas contracciones irregulares y la frecuencia ventricular excesiva perpetúa esa providencia a la disfunción ventricular, y puede ser también una causa primaria subyacente de la FA. El deterioro cognitivo pues se va dando por la hipoperfusión cerebral y las mismas microembolias que se dan a nivel cerebral. Bueno, la depresión del paciente con FA
puede ser o porque se disminuye la calidad de vida de ese paciente o por los efectos secundarios que le proveen los fármacos para el manejo de la misma. Y la peor calidad de vida o la percepción de peor calidad de vida pues se da por las mismas comorbilidades, por esa carga pues de la FA, por la alteración psicológica que pueda tener de base el paciente y se perpetúa con toda esta situación y en personas con personalidad tipo D. Y las hospitalizaciones, pues por descompensación de cualquiera de estas comorbilidades y la FA misma del paciente. ¿Cómo se realiza el cribado de un paciente con FA? Entonces, ¿para qué se hace el cribado? ¿Cierto? Debemos saber para qué lo hacemos. O sea, yo tengo un grupo de pacientes en consulta o hospitalizados, ¿cierto? Y la pregunta es ¿por qué hago el cribado? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Y cómo lo debo hacer? Entonces, ese cribado de FA lo hago porque hay un aumento de prevalencia de fibrilación auricular, porque debo hacer la detección de una fibrilación auricular desconocida en un paciente que nos ha consultado en ese momento por un ictus, por la alta prevalencia de la FA asintomática que se asocia también a riesgo de ictus y a mortalidad por FA incluso asintomática. ¿Para qué lo hago? Para prevenir el ictus relacionado con la FA. ¿Y cómo hacerlo? Pues tenemos métodos de cribado, muchos, ¿cierto? Palpación de pulso, tenemos algunos monitores, tenemos la misma pletismografía, trazados electrocardiográficos largos, los relojes inteligentes, las bandas, ¿sí? El holter de 24 o el de larga duración también, bueno, parches, dispositivos implantables. Entonces vemos cómo todos estos dispositivos tienen una sensibilidad y una especificidad para detectar fibrilación auricular. Por ejemplo, la toma de pulso tiene una sensibilidad entre el 87 y el 97% y una especificidad del 70 al 81%. Los monitores de presión arterial automatizados entre el 93 y el 100% de la sensibilidad y una especificidad del 86 al 92%. El electrocardiograma de una derivación del 94 al 98% y con una especificidad del 76 al 95%, las aplicaciones móviles del 91 al 98%, relojes pues también nos pueden servir. Simplemente que estos instrumentos nos sirven para hacer una detección, pero no nos hacen el diagnóstico. Estos ritmos tienen que ser analizados por expertos antes de decir que el paciente tiene un diagnóstico de FA. Sí nos han servido o sirven y los estudios pues que revisaba en las guías y aparte pues decían que sirven para detectar incluso a esos pacientes con FA asintomática subclínica, ¿sí? Y al detectarlos pues vamos a disminuir la morbilidad a largo plazo. Cuando se detecta FA por medio de esos instrumentos, les decía, es necesario que el médico con experiencia ratifique que se trata de una fibrilación auricular y para esto tiene que ver un trazado del electrocardiograma en una derivación, más de 30 segundos con este trazado y el electrocardiograma de las 12 derivaciones también con el mismo trazado. ¿Para qué beneficios tiene hacer el cribado? Pues ese cribado tiene algunos beneficios como es poder prevenir el ictus, ¿sí? Revertir remodelado auricular eléctrico en estos pacientes cuando se detectan a tiempo, ¿sí? También disminuir la miocardiopatía auricular y las alteraciones hemodinámicas, reducción de la morbilidad asociada a la FA, de las mismas hospitalizaciones y de los eventos adversos. Los riesgos que tiene hacer el cribado es que al hacer un cribado el paciente puede ponerse ansioso cuando se le dice, o cuando el instrumento pues le genera una información de que tiene un ritmo anormal. También el riesgo es que se haga una mala interpretación
y se sobrediagnostique y obviamente se lleve a sobretratamiento a algunos grupos poblacionales. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos cribados, a quién se les hacen y cómo se interpretan. Además, el riesgo se va a perpetuar pues mientras más ansiedad maneje la persona, y si va pues a un sitio donde no le van a hacer una asesoría pues muy académica, pues probablemente van a terminar con sobrediagnóstico, sobretratamiento y con problemas de hemorragias probablemente sin ninguna necesidad. Hay unas recomendaciones en la guía y nos dice que el cribado oportunista de la FA mediante la palpación de pulso o la tira pues, de ritmo del electrocardiograma se debe hacer para pacientes mayores de 65 años. Y si el paciente tiene un marcapaso, se recomienda revisar regularmente el marcapaso para buscar ARE en estos pacientes. El marcapaso pues no necesariamente lo tiene por una FA, o sea, lo pueden haber puesto por otras cosas, sí, alguna alteración de nodo sinusal, bueno, cualquier situación pues de arritmia que requiera y pues que no tenga una fibrilación auricular, pero debemos estar atentos porque estos pacientes podrían desarrollar una FA y por eso detectar el ARE es tan importante. ¿Qué otra recomendación nos hacen sobre el cribado de la fibrilación auricular? Es informar al individuo el objetivo del cribado, ¿sí? Debería existir una plataforma estructurada para referir esos casos donde el cribado da positivo y nuevamente el diagnóstico definitivo de esos casos de cribado positivo solo se establece cuando el médico lo revise y tenga esas connotaciones del electrocardiograma en 12 derivaciones o una derivación con más de 30 segundos y confirme la presencia de la FA. He sido un poco repetitiva con esto, las guías fueron muy repetitivas con lo mismo, porque la idea es evitar el sobrediagnóstico de la FA, sobre todo en los casos de FA subclínica. También hay otra recomendación y es que se debe recomendar el cribado sistemático mediante un electrocardiograma para detectar FA en pacientes mayores de 75 años o con un alto riesgo de ictus. Entonces la invitación es buscarla activamente. Bueno, vamos acá entonces en la confirmación de la fibrilación auricular. Ahora vamos a mirar esto y es la caracterización de ese paciente que tiene fibrilación auricular con las 4 S, ¿sí? Los síntomas, el stroke, la severidad y el sustrato del paciente. Entonces, para esta caracterización, lo que vamos a mirar es qué riesgo, pensemos en cualquier paciente en este momento, es un paciente que ya lo diagnosticamos con una FA, ¿qué me tengo que preguntar alrededor de ese paciente? El paciente tiene el riesgo de hacer una ACV, ¿sí? Entonces, debo pues responder sí o no, ¿cierto? Y hay unas herramientas que me sirven para evaluar y en este caso sería el ChatBus una de ellas. Debo evaluar la severidad de los síntomas del paciente también. ¿Será que está asintomático? ¿Será que está moderadamente sintomático o severamente alterado? Para esto hay una herramienta que es la escala de síntomas ERA y hay otras también que nos pueden ayudar, ya las vamos a mirar. La severidad también, si este paciente tiene una fibrilación auricular con una duración pues paroxística o es permanente, ¿cierto? También lo debo evaluar y evaluar el sustrato de severidad, las comorbilidades, los factores de riesgo para cardiomiopatía y mirar cuáles son las imágenes que tengo que utilizar o los biomarcadores que me van a ayudar a caracterizar mucho mejor este paciente. Entonces, a un solo paciente le voy a hacer la evaluación, riesgo de stroke, severidad de síntomas, ¿sí? Severidad de la carga de la fibrilación auricular y cómo están de comorbilidades. Entonces, para evaluar el riesgo de stroke, entonces vemos que al paciente debo tener pues en cuenta a realizar una muy buena historia clínica con relación a los antecedentes, ¿sí? Si ese paciente es hipertenso,
tener en cuenta la edad, si hay alguna cardiomiopatía estructural, si es diabético, si tiene una valvulopatía, si hay una disfunción ventricular, si es mujer, eh, si hay una apnea obstructiva del sueño, si hay amiloidosis, hiperlipemia, tabaquismo, síndrome metabólico, pues miramos, si este paciente que estamos viendo al frente tiene cualquiera de estas situaciones, entonces es un paciente que probablemente va a tener un riesgo de ACV con esa fibrilación auricular. La recomendación es que le hagamos el chat-VAS y una vez con este chat-VAS definido, pues ya optamos por hacer o no la anticoagulación. En cuanto a los síntomas, la severidad de los síntomas de ese paciente con FA, entonces evaluamos por medio de esta escala, ¿sí? Si el paciente tiene una fibrilación auricular sin síntomas, le da un punto. Si tiene actividad diaria con algunos síntomas leves, pues le va a dar, ¿cierto? Para la escala 2A, para 2B cuando ya tiene síntomas un poco más fuertes. Bueno, y esta es la forma pues como vamos a hacer la evaluación de esa severidad de los síntomas, y ese paciente que tiene una FA que interrumpe la actividad diaria normal, ¿sí? Que tiene síntomas discapacitantes, ya estaríamos frente a una escala ERA de 4. En cuanto a la severidad, entonces, pues la clasificamos con relación a esta clasificación que vimos de definir qué patrón de fibrilación auricular tiene ese paciente, y lo debemos pues, referir y anotar pues en la historia clínica. Y en cuanto a la severidad pues de las comorbilidades, simplemente es ubicar cuál de todas las comorbilidades tiene el paciente y darle apellido a toda cada una de estas alteraciones, si es una falla cardíaca con fracción de eyección preservada o reducida, ¿cierto? Si tiene una enfermedad renal, en qué estadio se encuentra, si tiene una EPOC, también clasificarlo, o sea, todas las comorbilidades de ese paciente que tiene fibrilación auricular deben quedar muy claras, porque son unos target a impactar para evitar un pronóstico pues más ominoso en este grupo de pacientes. La FA frecuentemente ocurre en pacientes con factores de riesgo pues, y comorbilidades, y en algunas ocasiones puede ser indicio de una enfermedad no diagnosticada. Por lo anterior, todos los pacientes con fibrilación auricular se pueden beneficiar de una evaluación cardiovascular completa. Me devuelva esta diapositiva. Yo tengo hoy el paciente al frente con una fibrilación auricular. Probablemente esa fibrilación auricular no apareció sola, puede ser secundaria a cualquiera de estas patologías. Por eso la invitación es que este paciente tenga una evaluación cardiovascular completa y poder definir si esta fibrilación auricular es de novo, ¿sí? Como consecuencia de alguna de estas situaciones, y obviamente prevenir que esta fibrilación se perpetúe, porque esta misma puede desencadenar cualquiera de estas mismas situaciones. Bueno, entonces yo tengo el paciente con fibrilación auricular, hago la historia clínica, refiero los síntomas que tiene el paciente, ¿sí? Refiero el patrón que tiene, las condiciones concomitantes, y le hago el chat-VAS. Le hago o le solicito el electrocardiograma de 12 derivaciones y hago una evaluación de su condición tiroidea, de la función renal, electrolitos, ¿sí? Y evaluación pues de hemograma. Y le debo hacer también un ecocardiograma transtorácico. A este paciente, una vez yo logro clasificarlo, pues ya selecciono esos pacientes que tienen fibrilación auricular para seguir estudios ambulatorios y monitorizar en algunos casos con ecocardiograma transesofágico, sobre todo para buscar enfermedad valvular o trombos, también realizar troponinas, ProBNP, ¿sí? Evaluar la función cognitiva de este paciente, también evaluar la condición pues, coronaria, si así lo amerita en algunos casos, pues siempre es, no a todos se les hace todo, el paciente lo tenemos que individualizar, y dependiendo de las necesidades, pues ya decido qué debo hacer con cada uno.
Si es un paciente que tiene una FA y tiene un deterioro cognitivo, pues lo mínimo que debo hacer, o tiene una FA y tuvo una CB, pues lo mínimo que debo hacer pues es la resonancia magnética cerebral, ¿cierto? Entonces voy decidiendo qué voy a hacer con lo que le está sucediendo y con relación a los antecedentes y la revisión por sistemas que he podido evidenciar con la buena historia clínica. Y obviamente voy a estructurar una terapéutica óptima dependiendo de lo que necesite el paciente y remitirlo pues a las especialidades o subespecialidades que correspondan. En estas técnicas de imagen que veíamos pues que se le deben hacer al paciente, vemos cómo esas técnicas de imagen no invasivas para el paciente con fibrilación auricular tienen un objetivo y es mirar ese paciente que tengo al frente con FA, se ha hecho remodelado de la aurícula asociada a esa fibrilación auricular. Quiero buscar cómo está la anatomía de esa aurícula de ese paciente. ¿Habrá dilatación? ¿Habrá cambios en la geometría de esa aurícula? ¿Cómo está la estructura? ¿Será que hay fibrosis? ¿Cómo está la función de esa aurícula? ¿Hay alteraciones del impulso que se están perpetuando porque la fibrosis está muy extensa? Entonces, esas técnicas que utilizo son el ecocardiograma transtorácico y el transesofágico. Miramos cómo esto tiene unos colorcitos, entonces el ecocardiograma transtorácico y el transesofágico pues me van a permitir evaluar la anatomía, la estructura, la función y la detección también de trombos en la aurícula o en la orejuela, ¿cierto? La TAC cardíaca también, la resonancia cardíaca pues me permite ver todos y el mapeo electrofisiológico pues me va a permitir ver sobre todo la función. Esa es como la utilidad de las técnicas de imagen para fibrilación auricular y básicamente es como la recomendación que nos dan. Y ya las técnicas de imagen avanzada, pues dependiendo, como les decía, de lo que estoy buscando en el paciente y de sus antecedentes. ¿Cuáles son los predictores de ictus en ese paciente de fibrilación auricular? O sea, ¿en qué paciente yo pienso que tiene una fibrilación auricular y que podría presentar un ictus? Pues es ese paciente que tiene dilatación de la aurícula izquierda, que lo he detectado con estas técnicas de imagen no invasiva. Entonces yo encuentro que hay una dilatación de la aurícula izquierda que en el eco encuentro un contraste espontáneo de la aurícula izquierda, me lo refiere así el cardiólogo, o que hay un strain reducido de la aurícula izquierda, o un trombo en la orejuela izquierda, o que la velocidad de pico baja en la aurícula izquierda es menor a 20 centímetros por segundo, o que la orejuela está en forma de ala de pollo. Cualquiera de estas referencias en el eco son situaciones que me deben hacer pensar que ese paciente podría cursar con un ictus más adelante. Bueno, hay una cosa importante también que se habla en la fibrilación auricular y es la carga clínica de la fibrilación auricular y la carga asociada a la fibrilación auricular. Y vemos aquí un círculo en amarillo, ¿sí? Donde une la carga asociada a la fibrilación auricular y la carga clínica y dice consecuencias. O sea, estas dos juntas hacen que las consecuencias de este individuo con FA sean pues variables dependiendo de lo que tenga en cada una. ¿Y qué es eso de la carga clínica de la fibrilación auricular? El término carga es diferente, ¿sí?, a la carga asociada, ¿sí? La carga clínica se determina normalmente porque por el patrón temporal de la fibrilación auricular, ¿sí? Y es como ese paciente que tiene o una fibrilación auricular, es que es paroxística o es permanente o es persistente, a eso se refiere con la carga clínica. Y la carga, perdón, la carga asociada a la fibrilación auricular, esa carga asociada es lo que tiene que ver con la comorbilidad asociada a esa misma fibrilación auricular. La presencia de fibrilación auricular durante más de 6 horas a la semana se asoció con un aumento de mortalidad, específicamente entre las mujeres. Entonces, es aquí donde hablamos de una carga clínica alta en fibrilación auricular, que asociado a la carga asociada a la fibrilación auricular
me da consecuencias diferentes en estos individuos. El abordaje integral de todos los factores de riesgo cardiovascular modificables y las comorbilidades va a disminuir la carga de la fibrilación auricular. Por eso la invitación es que el paciente le hagamos una evaluación multidimensional e interdisciplinaria si es del caso. ¿Cómo es lo de la progresión de la fibrilación auricular? Que también se debe tener en cuenta. Es esa transición que se da de fibrilación auricular subclínica a fibrilación auricular clínica. ¿Y por qué se da? Es ese paciente que tiene una fibrilación auricular subclínica, que no sabe que la tiene y que no se ha detectado, ese paciente va produciendo un remodelado estructural de la aurícula y esto va empeorando la miocardiopatía auricular. Y en ese momento probablemente ya se evidencia la fibrilación auricular y este paciente ya está con una carga pues mórbida de su músculo cardíaco. Hay unos factores de riesgo para la progresión de esa fibrilación auricular. Hoy lo detecté, tiene la fibrilación auricular, pero esa fibrilación auricular me puede progresar y es ese paciente que tiene la comorbilidad que hablábamos ahorita, ¿sí? O la carga, perdónenme, la carga asociada con la fibrilación auricular. Es esa carga asociada a la fibrilación auricular, es esta que vemos acá, que es ese paciente que tiene además insuficiencia cardíaca, hipertensión, enfermedad renal, enfermedad pulmonar, diabetes, que tiene unas dimensiones aumentadas de la aurícula, ¿sí? Entonces todo esto va aumentando el riesgo de deterioro del paciente. Y todo junto me va a generar esto, la miocardiopatía auricular, que nos lleva pues a generar en estos pacientes el daño de las aurículas y va generando la sensibilidad, ser más trombogénica esa aurícula y por eso estos pacientes en quienes se detecta miocardiopatía auricular deben tener un seguimiento estricto y estrecho con la especialidad correspondiente. En esa miocardiopatía auricular, la idea es definir si el daño de esa aurícula es de la estructura, de la función eléctrica o de la mecánica de la aurícula, ¿sí? Y ese factor de auricular de daño me puede explicar también la detección de la fibrilación auricular o la no detección de la fibrilación auricular previa a un ictus. Es ese paciente que hoy se nos presenta en la unidad de urgencias con un ictus que no sabía que tenía una fibrilación auricular, pero que con el tiempo fue teniendo una miocardiopatía auricular y que llegó el momento en que presentó el stroke, que es el temor más grande con estos pacientes con FA, ¿sí? Entonces la FA no es solo un factor de riesgo, sino que también es un marcador de miocardiopatía auricular y explica pues la relación que les contaba ahorita. Ahora, el tratamiento. Cuando uno piensa en fibrilación auricular, casi que uno quiere revisar el tema y lo primero es, bueno, ¿con qué lo vamos a tratar? Pero tener en cuenta todas estas situaciones anteriores, pues lo hacen a uno reflexionar y hacer un tratamiento un poco más dirigido y más académico con respecto a lo que estamos buscando en ese paciente con FA. Entonces, hay una cosa grande y es que el tratamiento puede cambiar con el paso del tiempo debido a que aparecen en este paciente más factores de riesgo, más síntomas, que el paciente con esa FA que fue diagnosticado hoy va a progresar la enfermedad y se le añaden más alteraciones o hay otra cosa y es que ese paciente que se diagnosticó hoy probablemente en unos años podamos tener disponibilidad de nuevos tratamientos o nos ocurre ahorita que hace muchos años solo teníamos de pronto la warfarina y ahora tenemos otros medicamentos para evitar el stroke. Ese tratamiento debe ser integral y debe ser centrado en el paciente, ¿sí? Optimizando la prevención de ictus. Eso es como el primer llamado de atención. Segundo, controlando los síntomas con control de frecuencia o ritmo.
Y tercero, control de factores de riesgo cardiovascular y de comorbilidades. Si hacemos esto integrado, probablemente el futuro de este paciente va a ser mucho mejor y la calidad de vida va a ser mucho mejor que aquellos en que no tenemos en cuenta el tratamiento integral. Debemos formar el paciente, ¿sí? Formarlo, ¿en qué sentido? En el autotratamiento, incluyendo pues como el objetivo personal de tratamiento, ¿sí? ¿Cuál es el plan que se le genera? Nosotros debemos comprometer al paciente con el tratamiento que se le está realizando. También debemos formar el personal sanitario para el tratamiento de estos grupos de pacientes con fibrilación auricular. En la formación del paciente, ojo con esto, cigarrillo hay que dejarlo, intervenciones en la dieta para perder peso, invitarlo a que haga ejercicio. Esto va de la mano de la empatía que generemos con nuestro paciente, porque si somos empáticos probablemente vamos a lograr intervenir todo esto. Y la atención también psicosocial es un área importante. Aquí tenemos los psicólogos de nuestro lado haciendo probablemente terapia cognitivo-comportamental, que es la que, esto es un error pues de traducción, es comportamental o conductual, donde el tratamiento puede bajar el estrés, donde ese tratamiento o atención psicosocial puede bajar el estrés y puede bajar también todas esas ansiedades que se generan alrededor de la discapacidad y del mismo, de los mismos síntomas pues, asociados que se pueden generar. Entonces, estrategias para promover la adherencia al medicamento y tratamiento con equipos multidisciplinarios, ¿sí? Y hacer esto, un seguimiento estructurado, teniendo una comunicación fluida con el grupo de pacientes con FA. Nos muestran un grupo integral para manejo de FA según las necesidades pues, del paciente, pero otra cosa es según la disponibilidad local que tengamos para estos pacientes, ¿sí? Entonces vemos cómo hay un grupo de profesionales que nos podrían estar ayudando a manejar a esos pacientes. ¿Y por qué ese grupo de profesionales tan amplios? Porque como vimos anteriormente, el paciente que tiene una FA no solo tiene FA, por lo regular tiene algunos antecedentes patológicos que me están ayudando a perpetuar su condición. Bueno, entonces esto es lo que debo hacer con un paciente con FA, ¿sí? La vía ABC de la atención integrada. Entonces, ya nos venimos para esta parte y ¿qué vamos a mirar ahora? Entonces, esto ya lo miramos al principio y nos vamos, bueno, esta es la propuesta que nos hace la guía europea. Esta es otra propuesta que me pareció interesante en la guía, en un artículo del New England, donde nos dicen que las consideraciones para el manejo de la fibrilación auricular las debemos centrar en el control del el ritmo, ¿cierto? Con beta bloqueadores, verapamilo, diltiazem, también con ablación, prevención del stroke con la anticoagulación o la oclusión pues de la auriculilla y el tratamiento de factores de riesgo, y nos nombran todos los que ya nombramos ahorita, y estrategias para ese paciente que tiene una FA de larga duración para mantener el ritmo, ¿sí? Y si es del caso, pues medicamentos antiarrítmicos, ablación, cirugía, bueno, y diferentes propuestas que nos hace pues el artículo. Con relación a la anticoagulación y prevención del ictus, entonces recuerden evaluar el riesgo de ictus del paciente, pero no olvidar esto, la evaluación del riesgo hemorrágico. Recordemos que la FA incrementa 5 veces el riesgo de que ese paciente que tengo aquí al frente tenga un ictus y esos factores de riesgo del ictus se resumen en esa escala clínica del CHADS-VAX. Todos la conocen, la hemos utilizado, ¿sí? Solamente esto es como un recorderis de lo que hacemos todos los días, donde el CHADS-VAX lo que me está evaluando es si ese paciente tiene insuficiencia cardíaca, ¿sí? Es un acrónimo, si recordemos que es un acrónimo donde nos evalúa si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene hipertensión o tratamiento antihipertensivo, si la edad del paciente si es mayor de 75 años no va a dar una puntuación alta, si tiene diabetes mellitus, si tiene stroke previos
o antecedentes de AIT, si tiene enfermedad vascular, ¿sí? O si tiene, o la edad de entre 65 y 74 años me puntúa un punto, me da un punto, perdón. Si es mujer, ya el hecho de ser mujer ya le da un punto. Bueno, con una puntuación máxima de 9 puntos. Y evaluar, bueno, antes de pasar al otro tema de evaluar el riesgo de hemorragia, miremos, esto también es del New England, donde nos dicen que este paciente que tiene un chat VAS de 3, 4, 5, 6, pues le debo iniciar anticoagulación porque el riesgo de ACV es muy alto. Hay una zona, ¿sí?, que es donde nos invitan a considerarlo, pero dependiendo de pronto de la condición del paciente, ¿cierto? Entonces, la prevención del ictus en ese paciente con FA lo puntúo el riesgo de 0 a 9, ¿sí? La anticoagulación está indicada en pacientes con una puntuación de 2 o más, ¿sí? Y que es esta área sombreada, y puede considerarse, aquí lo que les estaba diciendo, en pacientes con una puntuación de 1 y que presentó de pronto un AIT, o evitar que lo presente, pero si lo presentó, pues obviamente nos toca considerar la anticoagulación, pero estos pacientes de acá nos crean mucha dificultad a la hora de tomar decisiones. Ahora, la evaluación del riesgo hemorrágico, esos riesgos de hemorragia lo debemos tener presente. Hay unos factores hemorrágicos en pacientes que toman los anticoagulantes y son modificables, potencialmente modificables y no modificables. Los no modificables, la edad, ¿cierto? El sangrado mayor previo, si tiene una insuficiencia renal, si ese paciente tiene una disfunción hepática grave o una cirrosis, si hay malignidad, si hay factores genéticos, si hay un ictus previo, si tiene diabetes mellitus o deterioro cognitivo. Estos son no modificables. Los factores de riesgo hemorrágico potencialmente modificables, la fragilidad con riesgo excesivo de caídas, es el paciente que tiene anemia, que tiene una disfunción plaquetaria, que tiene insuficiencia renal con tasa de filtración menor a 60 o que tiene antivitamina K. Y los modificables es el paciente que tiene hipertensión con presión arterial sistólica elevada, que está con tratamiento concomitante con antiplaquetarios y que desafortunadamente estén ingiriendo un AINES. Entonces, esto todo nos toca modificarlo si tiene una ingesta excesiva de alcohol, o si no es adherente al tratamiento anticoagulante, o si tiene profesiones donde tienen riesgo, ¿sí? También nos podríamos iniciar por tratar de modificar o de reacomodar a este paciente con medicina laboral. Si recibe tratamiento, cuente con heparina. Bueno, esos son como todos los factores y bueno, acá los tenemos más amplios. Pero resulta que no debemos olvidar que además estos pacientes pueden tener contraindicaciones absolutas para la anticoagulación oral, y es ese paciente que tiene una hemorragia activa grave, o que tiene unas plaquetas menos de 50.000, ¿sí? O que tiene una anemia, una hemorragia intracraneal. Los pacientes tienen la FA, tienen el riesgo de ictus, pero no los puedo anticoagular. Ahora, el tratamiento para la prevención del ictus lo puedo hacer con antagonistas de la vitamina K. Y recordemos que la warfarina, ¿sí? Reduce ese riesgo de ictus en un 64% y la mortalidad en un 26%, y se sigue empleando en todo el mundo. Sin embargo, pues ahora los nuevos anticoagulantes han cambiado un poco el panorama. Pero actualmente los antagonistas de vitamina K, ojo, son el único tratamiento cuya seguridad está confirmada. ¿Para qué pacientes? Los que tienen estenosis mitral reumática, ¿sí? O válvula cardíaca mecánica. No olvidar esto, porque sí o sí la recomendación es seguir con antagonistas de vitamina K. Ahora, ¿qué otro tratamiento fuera de antagonistas de vitamina K para la prevención del ictus? Están los anticoagulantes orales que no son dependientes de vitamina K. Aquí tenemos dabigatran, ¿sí?
rivaroxaban, apixaban, endoxaban, la dosis estándar, ¿sí? Tenemos dosis bajas y dosis reducida y criterios para reducir la dosis. Entonces recordemos dabigatran 150 miligramos cada 12 horas o 110 cada 12 horas, y reducir la dosis en pacientes que tienen más de 80 años o que toman concomitante verapamilo o que tienen riesgos hemorrágicos aumentados. El rivaroxaban, 20 miligramos cada 24 horas, dosis reducida 15 miligramos cada 24 horas y reducir la dosis en pacientes de 15 a 49 mililitros minuto. El apixaban de 5 miligramos cada 12 horas es la dosis estándar y dosis reducida de 2.5 miligramos cada 12 horas. ¿Y en quiénes reducimos la dosis? En esos pacientes que tienen al menos dos de los siguientes criterios, que es una edad mayor de 80 años, que tiene un peso menor a 60 kilogramos y que tiene una creatinina mayor a 1.5. Bueno, este lo dejamos pues para después porque no lo tenemos ahorita. Actualmente no está claro si los JARE y la fibrilación auricular subclínica tienen las mismas necesidades terapéuticas en cuanto a anticoagulación que la fibrilación auricular clínica. Les contaba al principio, el beneficio neto para estos pacientes que tienen FA subclínica está todavía estudiándose y hay varios ensayos clínicos aleatorizados que están próximos a salir y nos van a dar pues obviamente la respuesta si debemos o no anticoagular estos pacientes. Bueno, vamos a mirar este algoritmo. Tenemos un paciente con fibrilación auricular, ¿sí? Este paciente miramos si es apto para anticoagulación oral. Resulta que nos debemos preguntar, ¿el paciente con fibrilación auricular que tenemos en este momento al frente tiene una válvula cardíaca mecánica o tiene una estenosis mitral moderada o grave? Entonces, si es así, ya dijimos que lo anticoagulamos con antagonistas de vitamina K, ¿sí? Donde debemos buscar el mayor tiempo posible en rango terapéutico y donde la meta del INR depende de la lesión o prótesis valvular, pero lo más común es que busquemos un INR entre 2 y 3. Si ese paciente con fibrilación auricular no tiene válvula mecánica ni tiene estenosis mitral, entonces vamos a identificar a los pacientes con riesgo bajo. Entonces, decimos, este paciente tiene riesgo de ictus, entonces, si tiene riesgo bajo, pues no necesita tratamiento antitrombótico, pero si ese paciente tiene riesgo alto, ¿sí? Entonces, y tiene CHA2-VASc que nos da elevado, entonces considerar esa prevención del ictus con anticoagulantes orales y esa puntuación CHA2-VASc que me va a definirle el uso del anticoagulante es un punto en varones o 2 en mujeres. Y hay que controlar en estos pacientes los factores de riesgo modificables, ¿sí? Y también controlar el riesgo de sangrado calculándolo el Haslet. En caso de una puntuación Haslet de 3 puntos, ¿qué debo hacer? Controlar esos factores modificables de riesgo de sangrado que les nombré anteriormente, ¿sí? Y planificar pues el seguimiento de este paciente. Ahora, si este paciente tiene un CHA2-VASc de 2 puntos y mayor de 3 en mujeres, entonces también debo hacer unas consideraciones. Entonces nos vamos por este brazo inicial. Entonces, si el paciente tiene un punto en varón o 2 puntos en mujeres, se debe considerar si se da o no el anticoagulante, pero si tiene más de 2 puntos en varones o 3 en mujeres, pues es una recomendación clase 1. ¿Y cuál es el paso a seguir? Pues definir con qué anticoagulante vamos a continuar. Ahora bien, en cuanto a la anticoagulación nos queda claro. Ahora los síntomas, el control de síntomas, entonces, bueno, aquí también lo vemos en la otra propuesta del New England, donde también nos invitan a hacer ese control de síntomas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces aquí, esto se ve pues terriblemente cargada esta diapositiva, pero traté de definirles con algunos colores de esta manera. Entonces nos vamos a ir por acá.
Si el paciente, para yo elegir el fármaco para control de la frecuencia cardíaca, debo evaluar qué comorbilidades tiene el paciente. Entonces, si ese paciente no tiene ninguna comorbilidad o tiene hipertensión, ¿sí? Entonces el tratamiento de primera línea con él es un beta bloqueador o un bloqueador de canal de calcio no hidropiridínico. Vamos a irnos por este brazo primero. Le vamos a hacer una reevaluación clínica a este paciente y lo revisamos y miramos si el control del ritmo está adecuado, si esa frecuencia cardíaca está mayor de 110 en reposo o hay empeoramiento de los síntomas de ese paciente o hay empeoramiento de la calidad de vida. Si sí hay todo esto, entonces debo considerar una segunda línea y ahí es donde utilizamos la digoxina o si he iniciado aquí un no hidropiridínico, entonces aquí lo podría cambiar por un beta bloqueador o al contrario. Si el paciente sí se pudo controlar esa frecuencia cardíaca, pues no voy a hacer ningún cambio, sigo con el medicamento que inicié. Ahora, ¿qué más vamos a evaluar en el paciente? Otra vez, control de frecuencia cardíaca. Si continúa más de 110 en reposo, empeoramiento de síntomas o de la calidad de vida, entonces debo considerar un tratamiento de tercera línea y ya combinación de 3 fármacos o evaluación de si el paciente necesita dispositivos o marcapasos o necesita una ablación de ese nodo auriculoventricular que está alterado. Si el paciente logró el control de la frecuencia, continuamos con el medicamento que teníamos en segunda línea. Ahora bien, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el tratamiento de primera línea para el control de la frecuencia en estos pacientes es el beta bloqueador. Vuelvo y hago la misma reevaluación clínica. Si continúa alta, considerar digoxina o amidarona y si continúa alta cualquiera de los 3 medicamentos, pues lo que hago es cambiar. Si aquí empecé el beta bloqueador, pues aquí inicio la digoxina o si inicié digoxina, pues voy a utilizar amidarona. O sea, dejan para elegir cualquiera de los 3 allí. Si el paciente se pudo controlar, seguimos con el beta bloqueador. Si ese paciente tiene una fibrilación auricular y tiene una EPOC grave o tiene asma, debo iniciar el tratamiento de primera línea con un bloqueador de canal de calcio no hidropiridínico. Miren que aquí cambia, mientras aquí el beta bloqueador era la elección, aquí debo pensar en un bloqueador no hidropiridínico, ¿sí? Y controlo, hago reevaluación clínica, lo mismo, si el paciente sigue con más de 110, busco la otra alternativa que sería la digoxina y si no se controla, pues paso a la tercera línea. Si el paciente tiene una fibrilación auricular y un flúter auricular, el paciente debe pasar, pues con una fibrilación auricular con preexcitación o un flúter, debe pasar directamente a ablación. Hablando un poco más de ese control de la frecuencia, la frecuencia ventricular de la fibrilación auricular es determinante y muy importante en las consecuencias hemodinámicas de ese paciente. Se suelen utilizar medicamentos pues con control de la conducción nodal, ¿cierto? Y la conducción nodal, pero auriculoventricular. Por eso es que escogemos los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio no hidropiridínicos como primera línea. Y el tratamiento que se hace se adapta en forma individual según la consideración también de efectos adversos como vimos anteriormente. Esta es la otra propuesta que nos hace el New England, donde nos habla de la terapia para mantenimiento del ritmo, nos muestran los beta bloqueadores, ¿sí? Y los calcioantagonistas no hidropiridínicos, verapamilo y diltiazem, nos hablan de la eficacia, algunos efectos adversos, sobre todo la bradicardia y contraindicado en bradicardia, ¿sí? Otros agentes antiarrítmicos están entonces la flecainide, la propafenona, ¿sí? Dronaderona, sotalol, amiodarona y vamos pues mirando la eficacia. Esto pues no me voy a detener a mirar, les voy a dar pues como las alternativas. ¿Qué tiene esto de importante?
es que tiene una buena eficacia en reducir las alteraciones en estos pacientes. Sin embargo, como vimos en el algoritmo anterior, cuando no se logra, pues nos toca empezar a hacer algunas combinaciones. Y la tercera intervención, la tercera línea, que era la ablación, pues, o la cirugía de Macei. Bueno, esto simplemente les estaba como ampliando un poquito la parte, pues, del control de ritmo. La terapia generalmente se inicia con el beta-bloqueador y vamos titulando la dosis, y el objetivo razonable es una frecuencia cardíaca de 80, ¿sí? Y aunque puede aceptarse un poquito más cuando el paciente no tiene síntomas o cuando tiene una función ventricular que es normal. La digoxina NFA se puede agregar a dosis baja, pero en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. No se suele usar en pacientes con fibrilación auricular sin insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Por esto, porque se ha asociado con un incremento de la mortalidad. Ahora, las terapias para mantenimiento de ritmo es las que vimos anteriormente, pues no los voy a repetir, ahí están pues las dos. Cuando los síntomas se presentan de fibrilación auricular en un paciente durante el ejercicio, es muy importante evaluar la respuesta de esa frecuencia cardíaca de esfuerzo e ir ajustando la dosis de la terapia que definí en el paciente. Hay pacientes que tienen hipertonía vagal o enfermedad del sistema de conducción auriculoventricular. Entonces, en ellos, ¿qué pasa? Tienen la fibrilación auricular, pero se puede producir una respuesta ventricular controlada, incluso sin el uso de agentes farmacológicos. Entonces, con ellos hay que tener cuidado porque si yo anexo un fármaco, este paciente le puedo provocar una bradicardia sintomática, ¿sí? Y en estos pacientes con bradicardias sintomáticas, que incluso sin el medicamento, perdón, con la dosis adecuada del medicamento, puedo llegar a necesitar marcapasos, porque no solamente lo convertí a ritmo sin usar, sino que lo llevé a una bradicardia. Si no se logra el control farmacológico de esa frecuencia, pues la ablación con catéter del nodo auriculoventricular. ¿Para qué? Para producir ese bloqueo, ¿sí? Y la consecuente pues, necesidad de estimulación permanente con marcapasos, sobre todo en estos pacientes que son de edad avanzada. Bueno, y en cuanto a las comorbilidades, pues estos se los dejo de tarea porque pues es casi que hablar de todo lo que le puede dar a un paciente con fibrilación auricular y tanto por los riesgos de producirla como con las consecuencias de no controlarla. Bueno, esto de la anticoagulación ya lo miramos, esto ya, bueno, yo creo que esto era todo lo que tenía para mostrarles. Bueno, en cuanto a este artículo, es para mostrarles pues cómo los inhibidores del factor 10A versus la vitamina K tienen una evaluación pues para estos pacientes con fibrilación auricular y vemos que no hay inferioridad con los antagonistas de vitamina K, pero al contrario, si hay mucho riesgo de sangrados en los pacientes con warfarina, pues por eso obviamente los que podamos tratar con los nuevos anticoagulantes sería lo ideal. La warfarina es la única indicada pues para estenosis mitral y válvulas mecánicas, y esta otra, bueno, algo que no quería pues que se pasara es que la aspirina y otras terapias antiplaquetarias por sí solas no brindan protección adecuada contra el ACV en pacientes con fibrilación auricular, por lo tanto no se recomienda usar aspirina en fibrilación auricular. Ya unos comentarios para finalizar. La fibrilación auricular es una enfermedad cardiovascular que es compleja, que contribuye a una importante morbilidad y mortalidad en los pacientes. Se sabe mucho, les decía al principio, pero queda mucho por descubrir todavía, porque su fisiopatología es compleja, ¿sí? Y no se cuenta con una única hipótesis que explique esas causas de fibrilación auricular. La fibrilación auricular parece ser una vía final común, ¿sí?
resultante de la influencia de diversos factores, como veíamos en la gráfica inicial, genéticos, ambientales, el estrés, el estilo de vida. Entonces hay limitaciones para predecir consecuencias y limitaciones para la terapia, ¿sí? Por eso se hace imperativo estudiar y mejorar esas estrategias preventivas y terapéuticas que tenemos por el momento para la fibrilación auricular. Bueno, eso era pues lo que les